Capítulo 1. El alemán y la cicatriz de Napoleón. El barco llegó con la marea podrida, escupiendo a Klaus Friedrich sobre el muelle de Hammerstone como un vómito de hierro y gasóleo. El sol no calentaba, golpeaba. Golpeaba el basalto de la escalera de Jacob, aquella serpiente de 699 peldaños que se retorcía cuesta arriba, y golpeaba la nuca del alemán con la misma furia con que un herrero golpea un yunque en la forja del diablo. El aire olía a pescado seco, a orina de rata y a una dulzura pútrida que solo las islas tropicales saben destilar cuando se pudren en el Atlántico. Klaus bajó la pasarela con un cuaderno de notas bajo el brazo, un cuaderno cuya cubierta de cuero parecía tener lepra, tan carcomida estaba por la humedad. Sus botas, pesadas, alemanas, con suela de goma que había pisado los bosques de la Selva Negra, chocaron contra las tablas del muelle con un ruido sordo, como el de un ataúd al cerrarse. Él era un hombre hecho de ángulos rectos, la mandíbula cuadrada, los hombros anchos como una percha de carnicero, las manos nudosas de artesano que habían tallado madera y roto huesos. Su barba, de un rubio sucio que tiraba a gris, no era una barba cuidada, era un musgo que le crecía desde las mejillas hasta el pecho, enredado con restos de tabaco y saliva seca. Olía a brea, a sudor de 3 días y a un fracaso que se había enquistado en sus poros como el mercurio. «Ach, Scheiße», murmuró para sí, y la palabra le supo a cobre. Sacudió la cabeza, intentando despejar el zumbido del motor que aún le vibraba en los tímpanos, y miró a su alrededor. Hammerstone era una herida abierta en el costado de la isla. Las casas coloniales, de un blanco desconchado por los siglos, se apretujaban entre los acantilados como dientes cariados. Las ventanas eran ojos vacíos. La gente, negra como el carbón que algún día se extrajo de aquí, lo miraba con la indiferencia de quien ha visto llegar a cientos de europeos con cuadernos y promesas. Un perro flaco, con las costillas marcadas como un xilófono, olisqueaba un montón de algas putrefactas en la orilla. Klaus sintió que el perro y él eran parientes. Se acercó a un viejo que vendía naranjas achicharradas en una cesta de mimbre. El viejo llevaba un sombrero de paja tan deshilachado que parecía un nido de pájaro. «Disculpe, yo buscar la posada», dijo Klaus, y su español salió como una escopeta cargada con arena, áspero, mal ensamblado. «Yo necesitar un cuarto que no tener la humedad que me come los huesos. ¿Dónde está el hospedaje?» El viejo alzó una ceja poblada como una oruga muerta. «¿El hospedaje?», repitió, alargando la E con una lentitud que era casi una burla. «Hay 2. El de la señora Patricia, que es limpio pero caro, y el del señor Jonas, que es barato pero tiene fantasmas». «Fantasma no es problema», respondió Klaus, y cometió el error de poner el verbo al final. «Yo estar acostumbrado a los muertos». El viejo soltó una risa que era una tos líquida. Le señaló con el mentón la calle principal, una calle de adoquines que brillaban como lomos de ballena muerta. «El de Jonas está al final, donde huele a col, pregunta por el cuarto de Napoleón». Klaus frunció el ceño. «Napoleón». El enano corso, el emperador derrotado que había muerto aquí, en esta misma isla de mierda, envenenado por el arsénico o por el odio, según la versión. Klaus no creía en fantasmas, pero creía en las cicatrices. Y Santa Elena era una cicatriz. Caminó por la calle. Las botas zurriaban en los adoquines, un metrónomo de pasos. A ambos lados, las fachadas se desmoronaban como costras de una herida que no quería cerrar. Una mujer asomó la cabeza por una ventana y lo miró con unos ojos de un amarillo felino. Le sonrió, mostrando una muela de oro, y Klaus apartó la mirada. No había venido a buscar mujeres. Había venido a buscar un anillo. Pero entonces, entre los helechos gigantes que crecían al borde del camino, en una grieta de la roca volcánica, la vio. No era una aparición, no era un fantasma, pero su belleza tenía la irrealidad de un sueño febril. Era una mujer de cabello rubio ceniza, tan pálido que parecía un resplandor de luna en pleno mediodía. Llevaba la espalda vuelta hacia él, y Klaus solo pudo ver su nuca, una nuca de cisne, con un pequeño vello dorado que se erizaba con la brisa salada. Llevaba un vestido de lino blanco que se le pegaba a los costados, y sus manos, de dedos largos y huesudos, rozaban las hojas de los helechos como si acariciara el lomo de un gato invisible. Klaus sintió que el vello de sus propios brazos se erizaba. No era deseo, era un temblor telúrico, como si la isla hubiera dado un latido bajo sus pies.
La mujer se giró, solo un instante, y él alcanzó a ver un perfil. Una mandíbula afilada, un labio inferior lleno, una sombra de pestañas negras sobre unos ojos que parecían de un gris de tormenta. Pero en el mismo instante, la niebla, esa niebla perpetua que bajaba de las montañas como un aliento frío, se cerró sobre ella como una cortina de gasa, y cuando Klaus parpadeó, la mujer había desaparecido entre los helechos. «Es Chase», repitió, pero esta vez la palabra le supo a algo distinto. A sal. A hembra. Siguió caminando, pero ahora su paso era más torpe. El olor a col lo guió hasta la posada de Jonas, una construcción de madera carcomida que se inclinaba sobre sí misma como un borracho. La puerta estaba entreabierta, y de su interior salía un olor a sopa recalentada y a sobaco. Klaus empujó la puerta. El gozne chirrió como un gato ahogado. «Hay alguien», gritó, y su voz rebotó en el techo bajo. Un hombre pequeño, calvo y con una barriga que parecía un tambor, salió de la trastienda. Era Jonas, sin duda. Tenía los dedos manchados de tinta y la camisa abierta hasta el ombligo, mostrando un pecho lanudo y sudoroso. «Un alemán», exclamó Jonas, y su acento inglés mezclado con criollo sonó como un chasquido de grasa en una sartén. «Por aquí no vienen muchos alemanes desde que se acabó la guerra. ¿Buscas habitación?» «Sí». «El mejor cuarto que tenga». Jonas se rió y escupió al suelo. «El mejor es el único que está libre». «El cuarto de Napoleón». «¿Te atreves?» Klaus asintió sin inmutarse. La palabra Napoleón ya no le producía ningún asombro. Todo en esta isla olía a Napoleón, las piedras, los árboles, las nubes. Era como si el emperador hubiera eyaculado su fracaso sobre el paisaje. Jonas lo llevó por un pasillo oscuro, donde las tablas del suelo crujían como huesos viejos. Abrió una puerta que daba a una habitación minúscula, con una cama de hierro oxidado y una ventana que daba a un muro de piedra. La humedad resbalaba por las paredes como lágrimas de yeso. Pero lo que llamó la atención de Klaus fue la pared del fondo. Alguien, con un clavo o un cuchillo, había grabado una fecha y unas iniciales. 15 de agosto de 1941 AN. Iniciales cirílicas. La A tenía el trazo de un cirílico, una mayúscula, y la N era una rusa. Klaus se quedó paralizado. 1941, la guerra. Los rusos. Su abuelo. ¿Quién durmió aquí?, preguntó, y su voz sonó más grave de lo que pretendía. El cuarto de Napoleón, repitió Jonas, encogiendo los hombros. Todos los que vienen a buscar algo duermen aquí. Unos buscan diamantes, otros buscan diarios, otros buscan a su puta madre. Pero nadie encuentra nada. Solo la humedad. Yo no buscar diamantes, dijo Klaus, y su acento alemán se espesó como la niebla. Yo buscar un anillo. Jonas lo miró con una sonrisa de dientes podridos. Todos buscan un anillo, alemán. El anillo de Napoleón, el anillo de la reina, el anillo del diablo. Pero el único anillo que se encuentra en esta isla es el que te pones en el dedo para que no te roben la cartera. Y dicho esto, Jonas se fue, dejando a Klaus en la penumbra de la habitación. Klaus se sentó en la cama. El colchón era una bolsa de crin que apestaba a orín de gato. Sacó su cuaderno de notas y lo abrió por la página donde había pegado un recorte de periódico, una foto borrosa de su abuelo, Heinrich Friedrich, con el uniforme de la Wehrmacht, y al lado un dibujo de un anillo de oro con una inscripción en gótico, Wes mich nichts verbrennt, macht mich starker. Lo que no me quema, me hace más fuerte. Su abuelo había estado en Santa Elena en 1941. En misión secreta. Nadie sabía qué misión. Solo que había desaparecido y que, décadas después, un pescador había encontrado el anillo en el estómago de un atún. Klaus lo había comprado por una fortuna en un mercado de Múnich. Pero cuando el anillo llegó a sus manos, era una réplica barata. El verdadero anillo seguía aquí. O eso creía él. Verdammt, murmuró, y cerró el cuaderno. La noche cayó sobre la isla como una losa. Klaus no encendió la lámpara de aceite que encontró en la mesilla. Prefirió sentarse en la oscuridad, escuchando el rumor de la niebla que se filtraba por las rendijas de la ventana. Olía a azufre, a humedad, a ese perfume de podredumbre que era la firma de Santa Elena. Y entonces, en medio del silencio, oyó un sonido.
No era un crujido. No era un gemido. Era un susurro, pero un susurro que venía de la pared, de esas iniciales grabadas. Las letras parecían brillar en la penumbra con una luz fosforescente, como si la tinta de la sangre aún no se hubiera secado. Anastasia, dijo una voz de mujer, con un acento eslavo denso, que venía de la pared. Mi nombre es Anastasia. Klaus se puso de pie de un salto. La mano le tembló al buscar la cerilla. Encendió la lámpara. La habitación estaba vacía. Solo él. La pared, las iniciales, la cama de Krim. Pero el susurro persistía, como un eco de otro tiempo. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, y su español sonó patético y roto. ¿Quién ser usted? La risa que respondió no era humana. Era un sonido que parecía salir de las grietas del basalto, un sonido que era a la vez el silbido del viento y el arrullo de una mujer en celo. La lámpara parpadeó, y en el parpadeo, Klaus vio una sombra en la pared. Una sombra que no era la suya. La sombra de una mujer con el cabello rubio ceniza y los dedos largos como espinas. Klaus apretó los puños. No tenía miedo. Los muertos no le daban miedo. Había visto cadáveres en las trincheras de su memoria, había pisado huesos en los bosques donde su abuelo había cazado partisanos. Pero esto era distinto. Esto era una presencia que no pedía permiso, que se colaba en los poros de la isla y los llenaba de un deseo rancio. No tener miedo, se dijo a sí mismo, pero el acento alemán le traicionó y la frase sonó a no tener miedo, como si él mismo se diera una orden. No tener miedo. Se sentó en la cama y esperó. La niebla llenó la habitación. Y en medio de la niebla, entre el olor a col podrida y a sexo, Klaus juró ver un ojo gris que lo miraba desde la pared. Un ojo que parpadeó lentamente, como un lagarto, y luego desapareció. Durmió mal. Soñó con una mujer que se desnudaba frente a él, pero su cuerpo era de roca volcánica, y cuando le intentaba tocarla, se desmoronaba en cenizas. Soñó con Napoleón, sentado en un trono de huesos, que le decía: el anillo no está en la tierra, alemán. Está en el coño de la isla. Despertó al amanecer con la boca seca y la entrepierna dolorosamente erecta. Se levantó, se lavó la cara con el agua de una jarra que olía a óxido, y salió a la calle. La isla amanecía como un jirón de carne sangrante. El sol se alzaba sobre el Atlántico y teñía los acantilados de un rojo menstrual. Klaus caminó sin rumbo, con su cuaderno bajo el brazo, y llegó al jardín de la gobernación. El jardín era una explosión de verdes venenosos. Las plantas carnívoras abrían sus fauces de terciopelo, y las orquídeas negras colgaban de las ramas como testículos de un diablo castrado. Allí, de rodillas entre las macetas, estaba la mujer del muelle. La de la nuca de cisne. La del cabello rubio ceniza. Llevaba un vestido de lino blanco, ahora manchado de barro, y sus manos, llenas de pequeños arañazos de espinas, arrancaban malas hierbas con una furia que no era jardinería, era una guerra personal contra la tierra. Klaus se detuvo a 3 metros de ella. El corazón le golpeaba las costillas como un martillo. ¿Usted ser la jardinera?, preguntó, y la vulgaridad de su sintaxis le dolió en la lengua. Ella levantó la cabeza. Y entonces Klaus la vio de frente. Sus ojos no eran grises. Eran un gris tormentoso, como el cielo antes de un ciclón, y en su fondo había una luz helada, una luz que no reflejaba el sol sino que lo absorbía. Su boca era ancha, de labios carnosos, y en el labio inferior tenía una pequeña cicatriz, una línea blanca que se abría cuando hablaba. Yo no cuidar plantas, dijo ella, y su acento ruso era un manto de nieve sobre las palabras. Yo ser la que las estudia para veneno. Tú, alemán, tienes cara de piedra que habla. ¿De dónde sacaste esa cara? ¿De una cantera? Klaus tragó saliva. No supo si sentirse insultado o halagado. Yo ser Klaus. Klaus Friedrich. De Berlín. Ella sonrió, y la sonrisa le torció la cicatriz. Berlín, repitió, arrastrando la V y convirtiendo la B en una fricativa que sonaba a escupitajo. Los alemanes siempre vienen de Berlín. ¿Y qué buscas en mi jardín de venenos, alemán? ¿Un antídoto para tu alma podrida? Yo no tener alma podrida, dijo él, y cometió el error de poner el verbo al final. Yo tener alma dura, como el granito.
El granito también se pudre, dijo ella, y se levantó con una lentitud que era una provocación. El barro le manchaba las rodillas, y el lino blanco se le pegaba a las caderas, marcando un triángulo oscuro de humedad. La isla se come todo. Los huesos, los sueños, los anillos. Klaus dio un paso al frente. Notó el olor de ella, un olor a tierra mojada, a savia, a un perfume rancio que no era perfume sino el aroma de su propia piel. Quiso decirle algo inteligente, algo que lo mostrara como un hombre de mundo, pero su cerebro germánico se atascó en la sintaxis. El anillo. Yo buscar el anillo de mi abuelo. ¿Usted haberlo visto? Ella se rió, una risa que era el tintineo de un cristal roto. Los anillos no se buscan, alemán. Los anillos se encuentran cuando dejan de buscarte. ¿Tú tienes un cigarro? Fumar me ayuda a ver entre las nieblas. Klaus sacó un paquete de tabaco arrugado del bolsillo de su chaqueta de cuero. Le ofreció uno. Ella lo tomó con sus dedos manchados de verde, y al hacerlo, sus yemas rozaron las de él. El roce no fue eléctrico. Fue caliente, como tocar una roca que ha estado al sol durante horas. Klaus sintió que la piel de su antebrazo se le erizaba como la de un perro asustado. Ella llevó el cigarro a sus labios. Klaus encendió una cerilla, y en el chispazo, vio la sombra de su lengua, una lengua rosada y húmeda, que humedeció el filtro. Aspiró el humo con una lentitud obscena, y al exhalar, el humo se enredó en la niebla como un sudario. El tabaco quema la tráquea, dijo ella, con los ojos entornados. Me gusta. Me hace sentir viva. ¿A ti no te gusta sentir la muerte en la garganta? Yo preferir sentir la vida en los huesos, respondió Klaus, y la frase le sonó tan poética que él mismo se sorprendió. Ella lo miró con un interés repentino, como si le hubiera dicho algo que merecía ser diseccionado. Dio otra calada, y luego, sin previo aviso, habló. Anastasia. Mi nombre es Anastasia. Pero no me llames así. Llámame la que sabe dónde están los huesos. ¿Sabes una cosa, alemán? Napoleón no murió envenenado. Napoleón murió de no poder follar. Por eso su fantasma ronda la isla, buscando un coño que lo caliente. Klaus parpadeó. La crudeza de la frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero al mismo tiempo, sintió que la sangre se le acumulaba en la ingle. Aquella mujer, con su boca de cicatriz y sus ojos de tormenta, era un volcán en miniatura. ¿Y tú? Empezó a decir, pero ella lo interrumpió. Yo busco un diario. Un diario de un oficial ruso que estuvo aquí, en el exilio. Habla de un cofre de nácar. ¿Tú sabes algo de cofres, alemán? ¿O solo sabes de relojes y de órdenes? Klaus negó con la cabeza. Pero en el bolsillo interior de su chaqueta, el trozo de pergamino con escritura cirílica le quemaba la piel. No podía decirle que lo tenía. No podía decirle que era la clave de todo. Yo no saber nada de cofres, mintió, y la mentira le supo a él. Yo solo venir por el anillo. Ella lo observó en silencio durante un largo minuto. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y las orquídeas negras parecían mecer sus pétalos como faldas de una bailarina muerta. Todos mienten en esta isla, dijo finalmente, y tiró el cigarro al suelo, aplastándolo con la punta de su zapato, un zapato de cuero gastado. La isla es una puta que se alimenta de mentiras. Pero yo, alemán, tengo un olfato que huele la verdad bajo la mierda. Tú tienes algo que no me dices. No. Yo decir todo, insistió él, pero su acento traicionó su nerviosismo. La B se convirtió en una V y decir sonó como decís. Ella sonrió, una sonrisa de loba. Y entonces, con una lentitud que era una caricia, alzó la mano y le tocó el pecho, justo donde llevaba el pergamino. Aquí, susurró. Aquí tienes el latido de la mentira. Lo siento. Y no me gusta que me mientan, alemán. Porque cuando me mienten, me pongo nerviosa. Y cuando me pongo nerviosa, me dan ganas de hacer cosas terribles. Sus dedos presionaron el pergamino a través de la tela de la chaqueta. Klaus sintió el calor de su mano, un calor que no era humano, un calor que olía a azufre y a ceniza. Su erección, que había estado larvada desde la noche anterior, se volvió dolorosa. Intentó dar un paso atrás, pero ella lo inmovilizó con la mirada.
No tengas miedo, alemán, dijo, y su voz se volvió un arrullo. No te voy a morder. Todavía. Se giró sobre sus talones y se perdió entre los helechos, dejando a Klaus temblando en medio del jardín venenoso. El olor de ella quedó flotando en el aire, mezclado con el humo del cigarro y el perfume de las orquídeas negras. Klaus se quedó allí, con la mano en el pecho, sintiendo el latido de su propio corazón acelerado. El pergamino le quemaba la piel. Y en su mente, una sola idea giraba como un cuchillo. Ella sabe que miento. Y aún así, quiere jugar. La niebla se cerró sobre el jardín, y Klaus, por primera vez desde que llegó a la isla, sintió que no era él quien caminaba sobre la tierra, sino la tierra quien lo tragaba hacia adentro. Hacia el centro del volcán. Hacia el coño de la isla.